Continuamos en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar de política y de una encuesta que asomó en la ciudad de Córdoba en las últimas horas, donde pusieron el termómetro para ver qué está pasando, ¿no? Sí, Carlos Sillar, politólogo, consultor político, hizo la primera medición en la ciudad de Córdoba que arrojó que Provincias Unidas, con la candidatura de Juan Schiaretti, está primero en las preferencias por ahora y hay un alto desconocimiento, como todo el mundo sabe, de los candidatos de la Libertad Avanza. Sí. Gonzalo Roca, por ejemplo, cabeza de lista, no tiene ninguna trayectoria en la política y es su primera incursión, nada más y nada menos que encabezando una lista que tiene el desafío de representar a Milei y de llevarlo al mejor resultado posible, que debería ser un triunfo, porque además el triunfo en Córdoba le permitiría al presidente incrementar su fuerza legislativa, Sí, nada más claro. y nada menos. Pero hoy se está hablando distintos escenarios, distintas especulaciones, si Provincias Unidas puede llegar a sumar 5 de los 9 diputados, o 4 y 4, si Natalia de la Sota pone un diputado o dos, porque hoy Natalia de la Sota está en los 10, 11 puntos, con lo cual es un escenario abierto y que todavía muestra muchas señales de indefinición. ¿Por qué? Porque hay muchos indecisos. Así es, 17% según cuenta Sillar en esta nota, ¿no? Así es. 17% es un margen elevadísimo que hay que ver para dónde va y que describe él como mayormente constituido por jóvenes sub 30, Así es. ¿no? Que a lo mejor en el 23 fueron con Milei y hoy están pensando qué hacer, por lo cual no están muy convencidos de lo que hicieron. Sí, están algo desencantados. Claro. Necesitan algún dato de la realidad o algún indicio que incline su voto. O reafirmarle la confianza al presidente o votar otra opción. Así es. Vamos a escuchar a Carlos Sillar. Un lado, en la primera consulta, subió ahí dos impactos, uno de carácter político y otro de carácter económico. El impacto de carácter político tiene que ver especialmente con lo que representa este resultado que se dio en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y pensemos de que el voto siempre es un comportamiento de expectativa, una expectativa que a un determinado momento, que podemos decir que trazar una línea que en el caso de Buenos Aires es esa elección del pasado fin de semana, eh, que la gente esté satisfecha, se haya satisfecho esa expectativa o haya caído en la frustración. Y cuando cae en la frustración, evidentemente no repite el comportamiento de voto y hay fuga. Y eso es lo que ocurrió efectivamente en Buenos Aires. ¿Por qué? La expectativa que tenían, entiendo, eran sobre tres grandes promesas que hicieron que Milei ganara con amplia ventaja, inclusive en la segunda vuelta, o especialmente en la segunda vuelta. La primera tiene que ver con achicar el Estado y bajar el déficit fiscal, pero considerando el bolsillo de la gente en contener la inflación. Lo está logrando. Contener el dólar, eso era lo que pasaba antes de esa elección, ¿no? Estaba tratando y de alguna manera lográndolo. Pero el otro gran elemento tiene que ver con eh, este mito que construyó alrededor de la casta y la corruptela que eso representaba. Entonces, al caer él en ese enredo y esas denuncias que hay especialmente de presuntas coimas, cae claramente esa expectativa ahí tiene ese fuego de voto. Y el impacto político no solamente que lo deja un poco debilitado para esta elección que va a tener para el 26, un gran desafío para recuperarse, sino que también, usted imagínense, todas las leyes que estén por los proyectos de leyes que estén tratando o que él manda el Congreso de acá hasta diciembre, y seguramente le van a salir prácticamente ninguna. Estamos viendo nomás lo que está pasando esta semana, en donde los debates están poniendo nuevamente sobre, sobre las bancadas el refinanciamiento universitario nuevamente, la emergencia sobre discapacidad nuevamente, entre otras. Así que en ese sentido, el impacto político que no ha todavía, entiendo, sabido manejar con buena cintura, solamente hizo un cambio, sumó a un ministro, pero me parece que tiene poco perfil por el momento hasta ahora, y no está convocando a los gobernadores más influyentes en la próxima elección. En lo económico, bueno, lo estamos viendo, fuerte presión impositiva, él trató inmediatamente de decir que no hay cambio de rumbo, porque creo que si hubiese dicho, sí, vamos a cambiar de rumbo, hubiese mostrado debilidad, pero bueno, impactó también en las acciones de las diferentes empresas más importantes de Argentina. Y lo que ocurre, entiendo también, es que esta contracción económica que afecta al bolsillo de las personas es parte de esa razón por la cual él tiene que tratar
de poner un poco de liquidez en el bolsillo de la gente para llegar a una buena performance en el 2026, ahora en la elección del 26 de octubre. Así que eso veía como primera instancia de lo que aconteció con esta elección de Buenos Aires. Y en referencia a la encuesta, si nosotros hicimos una encuesta, fue justamente días previos a esta elección, fue solamente Córdoba Capital, 420 casos. Y el primer dato fundamental es que al momento de esa medición, claramente la Libertad Avanza no está arrasando en Córdoba como sí ocurrió en lo que fue la elección a presidente en la segunda vuelta. Recordemos que Milei saca el 74% del total de los votos en Córdoba y gana en todos los estratos, gana en los countries y gana eh, en los lugares de ingresos económicos más bajos. Por ejemplo, barrios populosos como Villa Libertador también ganó con amplio porcentaje, así que eso no estaría ocurriendo. No está instalado Roca como candidato con fuerza, simplemente lo que él mide es por ser candidato de ese sector de la Libertad Avanza. Sí, ya aparece con fuerza, empezó a mostrarse Schiaretti con una buena performance. Y por supuesto que es interesante los porcentajes de votos que está logrando Natalia de la Sota, que ya está superando los 10 puntos y está básicamente conteniendo o absorbiendo, mejor dicho, todos los votos del kirchnerismo, porque Carro está con un porcentaje en realidad ínfimo, así que claramente quedaron con ellos ese voto que es fuertemente opositor al gobierno de Javier Milei y que hoy representa a Natalia de la Sota. Es cierto entonces, Carlos, esto que dicen el oficialismo de la provincia de que Natalia tiene un voto más parecido al del kirchnerismo que al propio Panal. Sí lo tiene, claramente su mayor su matriz de votos es compuesta mayoritariamente por ese perfil de votante, que son mayores, que son de nivel socioeconómico medio y medio bajo, pero hay votantes que lo eligieron, por ejemplo, a Schiaretti en la primera vuelta presidencial y que están eligiendo a Natalia de la Sota. En un porcentaje menor, claro, ¿no? Pero la matriz de voto fuertemente esquinalista y tiene otros componentes de el peronismo que hoy la hacen, vuelvo a decir, la hacen estar con una expectativa interesante para lograr una banca por lo menos, pero eso no implica de que el ex gobernador y actual candidato a diputado, Juan Schiaretti, baje en performance, todo lo contrario. Schiaretti en su matriz de voto, que también lo investigamos en esta encuesta, levanta mucho voto que había elegido en la segunda vuelta a Javier Milei y también en la primera vuelta, y él los tiene él. Y mantiene su base, la base del peronismo en Capital está alrededor del 30% y él está superando ese porcentaje y no quiero dejar de decir lo más importante de esta encuesta, la alta cantidad de indecisos. ¿Y quiénes son? Estamos hablando de cerca de un 17% y esos indecisos son especialmente menores de 30 años en edad productiva, con nivel socioeconómico medio. Entonces, estamos hablando y con nivel de estudio secundario o superior. Entonces, estamos hablando de un voto filo libertario, para darle un mote, y ese voto, como le decíamos, que lo votó a Javier Milei, no tiene cumplimentadas sus expectativas, entonces hoy, y no tiene un referente fuerte como candidato, no lo encuentra Rocco, entonces hoy está parado allí. Entonces, ¿qué va a hacer esa gente? Es determinante, porque eso sin duda va a terminar disponiendo cómo se distribuyen las bancas. Recordemos que son 9 diputados los que se juegan en esta vuelta electoral. Hay diferentes escenarios probables, algunos hablan de 4, 4 y 1, otros se animan a hablar de 5 diputados para el oficialismo cordobés, 3 y 1, después otros se animan a decir que va a haber 4, 3, 1 y 1. Siempre también hay uno que es muy pendular, que es el noveno. Recordemos que se aplica el sistema DON y Ujú. eso, por mínimas diferencias, terminan siendo clave para saber si se queda en el primero, en el segundo o en el último este diputado. Así que esto es un juego de ajedrez y bueno, queda un poco más de un mes de campaña y van a hacer todo para tener mejor performance, sin duda. Por la tipología de ese votante indeciso, Carlos, va a ser muy importante cómo el gobierno maneje la crisis tanto política como económica de acá al 26 de octubre, ¿no? Porque está viendo, está analizando y si hay una intensificación de los problemas económicos,
probablemente ese votante no del todo satisfecho se vaya por otra opción en su mayoría, ¿no? Ese es el gran desafío, Marcos, tal cual. Hoy el gobierno no está mostrando algo concreto, mantiene su postura dura en, en los recortes que hay en diferentes lugares del Estado. No hay crédito, ¿por qué no conviene? Al banco no le conviene el crédito, estamos hablando de tasas realmente astronómicas, fuerte presión sobre el dólar, contracción en el nivel socioeconómico, la gente consume menos, estamos viendo en todas las ciudades. Informes sin duda en Río Cuarto, en Villa María estoy viendo también, en Córdoba salió la semana pasada un informe muy grande de la cantidad de locales cerrados, y están cerrados porque la gente no va y consume, no es que haya cambiado, si bien ha cambiado como mucho, compra mucho por e-commerce, pero no es solamente eso, o no es especialmente eso lo que ha bajado el nivel de consumo. La gente está muy endeudada con tarjetas de crédito, el nivel de ingreso no está siendo suficiente como para sostener. Entonces, el desafío de meter liquidez de alguna manera sin llegar a perder este equilibrio fiscal, que por supuesto es virtuoso y se debe reconocer como bueno, es lo que tiene que resolver el gobierno y atender la presión sobre el dólar, porque hoy mismo está subiendo nuevamente el dólar, está casi en la línea superior de esta banda de flotación que se planteó. Han emitido diferentes tipos de bonos para aumentando la base monetaria para hacerse de pesos. Entonces, para explicarle un poco más a la gente, ese título de ese tipo de bonos no tenemos acceso nosotros, el común ciudadano, sino que son elementos que comercializa directamente el Banco Central con los bancos para hacerse de pesos, y eso amplía la base monetaria y sin duda que tiene ahí una generación de inflación. Así que un gran desafío, Marcos, para ver cómo calma un poco las expectativas de la gente. No se tiene un as bajo la manga en este último tiempo, eso es lo económico, pero también tratar de desentrañar y transparentar situaciones como estas denuncias que ha tenido hoy el gobierno, como por ejemplo el caso de la Andis, que ha afectado mucho la credibilidad. Bien. Carlos, sin haberlo medido, pero dada tu historia y tu experiencia, el interior cordobés suele ser bastante similar al voto de Córdoba o lo imaginás distinto en este contexto? Bueno, ha cambiado mucho. Históricamente, hacemos por Córdoba hoy Provincias Unidas, sacado mucha diferencia en algunos lugares del interior de la provincia de Córdoba y compensaba un poco lo mal que le iba en Córdoba capital. Pero fíjese que la última elección a gobernador gana Yarlora, especialmente en capital, en la zona del este, en la zona de donde es San Francisco, y pierden muchos lugares del interior de la provincia y ganan Luis Juez. Así que ha cambiado un poco. ¿Por qué creo que cambia? Porque la gente tiene el comportamiento de voto de elegir lo que conoce. O sea, siendo más claro, y el inversa, la gente no elige a quien no conoce. Entonces, ¿en dónde lo votaron en Yarlora? ¿En dónde lo conocían? En San Francisco y en Capital. Mientras que el resto de la provincia más lo conocía a Luis Juez, por eso lo eligieron en esos lugares. Recordemos que perdió por muy poquitos puntos el senador un juez, así que creo que va a ser una situación bastante complicada a poder resolver ahora, porque también Milei ganó en toda la provincia y usted mira, bueno, pero no la conoció. Sí, Milei era conocido en toda la provincia. Recordemos que es un trabajo de posicionamiento a través de medios nacionales durante 2 años fuertemente. Acá tenemos a Schiaretti, que sí es muy conocido en toda la provincia. Su desconocimiento especialmente está en este público indeciso. Cuidado con eso, porque estamos hablando de los millennials, en donde él está un poco alejado por una cuestión generacional. Así que veremos si allí ese nivel de conocimiento que tiene a favor el gobernador le juega a favor o no, porque la estrategia de todos estos que están hoy proponiéndose en la provincia de Córdoba, yo le invitaría a tratar de convencer y contarle a estos chicos de menos de 30 años qué propuestas tienen o qué representan especialmente para que sean elegidos. Bueno, ahí estaba Carlos Illad y este análisis de lo que está ocurriendo en Córdoba, por ahora en la capital, que es donde midió, pero bueno, al final también habló de qué puede llegar a pasar en el interior, qué características tiene ese voto. Lo cierto es que esto que contábamos antes de la nota, un alto porcentaje de indecisos
Y por ahora la carrera muestra a Provincias Unidas arriba y a La Libertad Avanza en segundo lugar, con el problema del desconocimiento de sus candidatos. Sería un escenario inédito que Provincias Unidas, que el peronismo gane una elección de medio término, porque normalmente Hacemos por Córdoba, como se llamaba hasta no hace demasiado tiempo, suele tener resultados bastante pobres. ¿Por qué? Porque es una lista provincial peleando una pelea nacional, ¿no? El discurso, es difícil que prenda un discurso provincial en un escenario nacional. La situación ahora es otra. ¿Por qué? Porque tanto Schiaretti como Yarlora están en un armado nacional que está tratando de hacer pie para disputar el poder nacional. Provincias Unidas ya dijo que en 2027 va a poner un candidato a presidente de la nación, con lo cual hay un discurso orientado no a la provincia, sino al país. Hablan de un modelo productivo, un modelo enfocado en la industria, en el trabajo, con lo cual buscan ser una contracara de Javier Milei sin caer, por supuesto, porque en Córdoba es mala palabra, en algo parecido al kirchnerismo. Así es. Bueno, Provincias Unidas que tuvo su lanzamiento, su presentación formal a espaldas o teniendo atrás al sector agropecuario en la muestra de la exposición rural de Río Cuarto el último viernes, ¿no? Así es. Donde estuvieron 4 gobernadores aquí. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. En Río Cuarto lanzamos la campaña de formación vial 2025. ¿Sabías que el 90% de los siniestros viales ocurren por un error humano? ¿Y que un siniestro vial siempre es consecuencia de al menos una infracción? Conducir con responsabilidad hace la diferencia. Respetar las normas de tránsito salva vidas. Recordá, los siniestros viales no son accidentes, son evitables. Es un mensaje de la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, Gobierno de Río Cuarto. Primero estás vos. Gestión Guillermo de Rivas. Bancor integra a la provincia apoyando el crecimiento de nuestros deportistas y fortaleciendo los lazos con nuestra gente. Bancor, siempre cerca del deporte. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Faenar TV, primer mercado televisado de venta de hacienda para faena de la República Argentina. Venta de carne con flete a cargo del frigorífico. Plazo a elección del vendedor. Para participar, consulte con nuestros representantes y sea parte en la evolución de la comercialización de haciendas. Alfredo S. Mondino, marcando una huella en el campo argentino. Continuamos en Entre Líneas y es momento de hablar de la economía, el otro gran capítulo que tenemos de la agenda nacional, con Ana Navarro, la economista de la Universidad Austral, que analiza tanto lo económico como lo político, para explicar lo económico, claro, también, ¿no? Porque hay dos patas que se aflojaron del gobierno nacional y que generan cierta incertidumbre de cara al futuro, y que anticipa Ana Navarro que hay que ver si las elecciones de octubre no son finalmente un cisne negro, ¿no? Para la economía argentina. Veremos cómo transita La Libertad Avanza y el gobierno de Javier Milei
estos 30 y pico de días que quedan hasta las elecciones y el resultado que va a ser determinante para lo que sigue, ¿no? Así es, escuchamos a Ana Navarro. La economía es como veo un poco a la sociedad. Un poco preocupada, un poco expectante, un poco retraída, ¿sí? En cuanto a las decisiones que se están tomando. ¿Cómo veo la economía real? Veo que todavía tiene unas cuantas variables, que, sobre todo las variables fiscales, fundamentalmente, ¿sí? Y la toma de decisiones económicas también la veo relativamente firme. La cuestión financiera está un poco más complicada y eso sí tiene que ver con el desarme de las LEFI. Pero, digamos, los problemas económicos de Argentina empezaron un poquito más temprano. El desarme de las LEFI fue en julio, con la idea que esas letras que ahora estaban en manos del Tesoro, ¿sí? Y que los bancos las usaban como un recurso para tener, digamos, para el gobierno era un recurso para no tener tantos pesos en la calle y por el otro lado los bancos cobraban una tasa de interés por eso. Y ahí hubo un error de juicio, me parece, en el gobierno que creyó esto era una cantidad enorme, ¿sí? Casi un 30% de la base monetaria que se volcó a la calle y la gente eh, tomó ese dinero y en una parte importante la volcó en la compra en dólares o de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque los argentinos, cuando la cosa no está pum para arriba y está un poco más incómoda o incierta, buscan el refugio del dólar porque creen que siempre todo va a terminar en una corrida cambiaria inexorablemente. La economía argentina había andado muy bien hasta marzo de este año en términos del crecimiento trimestral del Producto Interno Bruto. Después de eso, bueno, hubo inundaciones en el campo, hubo bajas en las exportaciones, hubo también cierta no recomposición salarial de jubilaciones, etcétera, que hicieron que el bolsillo y la capacidad de compra de los consumidores se retrajera. Luego también hubo suba de precios de las tarifas, un poco más hacia adelante, y la economía se amesetó y quedó ahí amesetada, con mucha heterogeneidad hacia adentro de la economía. Porque si uno mira, por ejemplo, por regiones, en la región centro, Córdoba más Santa Fe y más Entre Ríos, el indicador de ciclo económico que hacemos en la Universidad Austral muestra, ¿sí? La tendencia de largo plazo, muestra como una tendencia hacia abajo. Pero después si vemos las provincias que están con mucha ebullición de inversiones y de producción, como son las provincias mineras y las petroleras, me refiero en el norte a Salta, Jujuy, en el sur a Neuquén, Río Negro. Las de Salta y Jujuy están ahí estables, la tendencia de largo plazo, repito, desde el sur, las del Río Negro y Neuquén tienen una tendencia creciente de largo plazo, de un indicador de ciclo económico que nosotros también estamos construyendo para comparar. Con lo cual, y uniendo un poco con lo que pasó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que es más o menos un 34% del padrón electoral, eh, las actividades que en este momento tienen mucha potencialidad y que están realmente creciendo, están todas fuera de la provincia de Buenos Aires. Son actividades mineras, actividades petroleras, actividades de la agroindustria, que está concentrada en el centro del país, pero la industria, la construcción, los servicios, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que
uno compra servicios para arreglar algo que se le rompió en su casa, me refiero a ese tipo de servicios, ¿no? Ujú. O lleva el auto al taller, ese tipo de cosas, cuando tiene algún manguito. Pero cuando te subieron las tarifas, cuando la nafta ha estado subiendo, no sé si todos los meses, pero ha estado subiendo en forma sostenida, cuando los ingresos no se han recuperado de la misma manera, sobre todo en algunos sectores, porque en otros sí, y uno cuando mira el ingreso real ha habido una recuperación del ingreso real, no solamente de las personas que tienen trabajo formal, sino también de los que tienen trabajo informal. Pero cuando lo regionalizamos, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires no es donde se están dando estos aspectos positivos que hacen pronosticar para este año, respecto del año pasado, un crecimiento del Producto Bruto Interno un poco menor a lo que el gobierno estimaba, ¿sí? Un poco, no tampoco menor, el gobierno estaba pensando que estimaba un 5,3%, ¿sí? Y probablemente esté un punto por debajo de eso, ¿sí? En el 4,5, 4,3 termine este año. Y el año que viene si hay un poco menor. ¿Por qué un poco menor? Porque va a comparar contra el año Este. 2025. Pero la perspectiva, por otra parte, de las inversiones en estos dos grandes sectores que empiezan a aportar de manera creciente a nuestras exportaciones y, por lo tanto, a la entrada de divisas, ¿sí? Son muy favorables, además de que estamos teniendo una siembra importantísima de trigo. También las perspectivas para el maíz y para la soja son muy buenas. Entonces, aquí lo que yo veo es digamos, un conjunto de turbulencias políticas que cambiaron el eje del gobierno como alguien que activamente proponía y sacaba leyes o decretos, etcétera, a alguien que pasó a la defensiva. Ana, y el mercado está sobre reaccionando a esa situación porque sube el dólar, bajan mucho los bonos, se habla de dudas con respecto a si el gobierno va a poder cumplir o no con los vencimientos de deuda. ¿Hay una sobrereacción, una exageración en la reacción? Mira, este año el gobierno paga lo que le falta, que es mil y pico de millones, no tiene problema para pagar lo que le falta este año. El año que viene es más complicado, ¿sí? Ahora, porque tiene, digamos, unos vencimientos, ¿sí? Más importantes, algunos los estiman entre 17 a 19 mil millones de dólares que hay que ir pagando, ¿sí? El año que viene por compromisos de deuda. Pero pasan dos cosas. Si las perspectivas de las exportaciones para el año que viene y para el otro, para el 2027, si comparamos con el 2023, las exportaciones probablemente estén en un 33% por encima de lo que se exportaba en 2023, ¿sí? Eso es una entrada de divisas enorme. Para el año que viene es un poco menos que para el 2027, pero es bastante más que en el 2025. Por lo tanto, entrada de divisas va a haber mayores de la que hubo este año. El gobierno ahí este año, cuando tuvo oportunidad de comprar divisas, no las compró, cuando el dólar estaba cayendo hacia el límite inferior de la banda, pero todavía tiene un poder, digamos, de fuego, vamos a llamarlo así, no de reservas propias, ¿sí? Sino un poder de fuego de reservas líquidas mayores a los 20 mil millones de dólares, ¿sí? Por lo tanto, tiene poder de fuego ante un nuevo descalabro del dólar. Ahora, el riesgo país, obviamente, si nosotros lo miramos hoy y lo comparamos con el 2023, estamos en la mitad del riesgo país. El riesgo país está alto, pero el 2023 era el doble, ¿sí? Entonces, miremos un poco más la película. No es un buen riesgo país para lograr unas tasas internacionales que nos permitan hacer inversiones, ¿sí? Inversiones se están haciendo. Hay
fusiones, hay inversiones del sector privado, del sector automotriz, hay inversiones, por supuesto, en el sector minero, en el sector petrolero, hay inversiones extranjeras en estos sectores. Ahora, siendo esta la situación, eh, habrá que ver cómo el gobierno maneja la cuestión de las elecciones de medio término nacionales de finales de octubre, porque necesita recuperar ciertas alianzas que le permitieron gobernar durante el año 2024 y durante la primera mitad del año 2025, y que ahora eso implosionó. ¿Mm? Ana, vos por lo que venís relatando, ¿hay más motivos políticos para la turbulencia económica que fundamentos económicos? Bueno, es, em, es un mix. Ahora, desde el punto de vista del agente decisor, que es, Sí. somos todos nosotros, que confiamos o no confiamos, la cuestión política es más fácil de mirar. La cuestión económica es bastante más, digamos, requiere de un poco más de conocimiento técnico, ¿sí? Entonces, no es tan es fácil de ver cuando la economía está en ebullición. Ahora, si vos juntás que la economía no está en ebullición, está más estancada y que además hay toda esta cuestión política, bueno, la desconfianza empieza a ser como un reaseguro para los que toman decisiones de consumo, de ahorro, de compra de dólares, de cubrirse, porque hacia adelante las perspectivas internacionales además probablemente sean favorables para Argentina. Con un dólar que a nivel internacional se está depreciando, podemos esperar mejores precios para los commodities, que ya se empiezan a notar con una economía americana que probablemente necesite y concrete en el cuarto trimestre del año una baja de las tasas de interés, como ya lo habrá hecho el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, ¿sí? El mercado internacional espera que en el cuarto trimestre del año finalmente bajen algo las tasas de interés en la Fed, ¿sí? Mi concepción en este momento de la situación de Argentina es que todavía hay fundamentals de la economía argentina que son fuertes, pero hay mucha cuestión política eh, que impacta. En realidad el dólar, si bien subió, no fue que se multiplicó por X cantidad de veces, subió un 10, un 15, un 20, cosa que no pasaba, está llegando al techo. ¿Va a llegar al techo? Y no estoy tan segura, el gobierno no está comprando, la gente ya compró mucho cuando era barato. Los exportadores ahora tienen un tipo de cambio, salieron a vender ahora hace 3 días atrás lo que le quedaba, sí, o parte de los que le quedaban los exportadores agropecuarios. Los importadores que venían trayendo ropa, cosas de Amazon, de Shein, de no sé qué, etcétera, y ahora es más carito, ¿sí? Entonces, ese también reacomodamiento hacia arriba del dólar le permite al mercado interno ciertas mejorías y a las exportaciones también. Entonces, estamos ahí, en una situación que, por supuesto, si hay un cisne negro, qué sé yo, si en las, pongamos por un escenario sumamente negativo en octubre, ¿sí? Bueno, ahí la política podría llegar a ser un cisne negro importante, ¿sí? Ahora, las perspectivas desde el punto de vista puramente económico, yo creo que no están en riesgo. Ahí estaba Ana Navarro, la economista de la Universidad Austral, y el análisis de la economía, de los mercados, de los sectores productivos, de las regiones. También habló de cómo la región centro está allí con una tendencia a largo plazo hacia la baja, cómo tienen una tendencia al alza provincias como Neuquén o Río Negro,
Y el norte, de la mano de la minería, bueno, tiene un panorama bastante alentador de cara al futuro, ¿no? Sí, de lo que se desprende de las palabras de Navarro es que hay una especie de sobrereacción en el mercado, ¿no? Tratando de resguardarse ante lo que puede pasar, pero ella ve que los fundamentos de la economía argentina están muy lejos de ser aquellos fundamentos endebles, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández, y dice que son mucho más sólidos, pero bueno, hay muchos ruidos. Por un lado, la propia economía tiene algunos ruidos, claro. La actividad no remonta, el dólar sufre presión, la política tiene complicaciones, pero también la reputación del gobierno tiene problemas porque llega además con denuncias que atacan el corazón del discurso del gobierno, que es la transparencia, eliminar los curros del Estado, la casta. Bueno, enfrenta denuncias por presuntos pagos de coimas que han afectado la imagen del gobierno ante la población, y todo esto hace un combo difícil de sobrellevar a poco tiempo de una elección legislativa de medio término. Así es. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Gobernar es generar trabajo. Empleo más 26. Bienvenido. Una alianza entre el gobierno de la provincia, el sector privado y el mundo del trabajo. 10.000 empleos genuinos para mayores de 26, con prioridad más 45. Inscribite en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. Empleo más 26, tu nueva oportunidad. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Las Higueras, cada día más linda. Una gestión que planifica, invierte y trabaja para mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina. Con compromiso firme, buscamos que cada barrio crezca, que los espacios públicos sean de encuentro y que cada familia tenga oportunidades reales. Desde obras e infraestructura hasta seguridad, salud, cultura y deporte, cada acción está pensada para construir una ciudad más moderna y humana. Las Higueras avanza. Municipalidad de Las Higueras. Transformamos materia prima en origen, entregando hoy la energía y alimentos del futuro. Bio 4 Argentina, sembrando innovación y desarrollo local. El Mercado de Abasto de Río Cuarto te recomienda frutas y hortalizas para mejorar tu salud. Consumí productos de estación. Comprar a tu verdulero de confianza. El mercado garantiza calidad y sanidad controlada. Mercado de Abasto de Río Cuarto, Sociedad Anónima, sponsor oficial de la salud de la familia en la verdulería de tu barrio. Nos encontramos con Aldo Echeverri, el intendente de Alejandro, y hoy puntualmente en una fiesta muy tradicional. ¿Por qué reeditar la fiesta del Día del Chacarero? Bueno, yo creo que un poco la función que tenemos los funcionarios es tratar de que no se pierdan nuestras raíces, nuestros orígenes, nuestras costumbres y lo que ha caracterizado a todo pueblo. Yo cuando vine a Alejandro había escuchado hablar de la fiesta del 25 de junio como la fiesta más importante del año que se hacía, en homenaje al grito de Alcorta, que había ocurrido muchos años antes, y bueno, de que se había dejado de realizar. Y bueno, coincide también que nos hicimos cargo de este colegio, ¿no?, porque ha cesado su actividad escolar y le pedimos a la provincia hacernos cargo de la parte de inicio. Y bueno, y a partir de ahí tenemos que hacer eventos para que se justifique. Busca revitalizar un poco este espacio tan tradicional, ¿no? El espacio y la historia y las costumbres. Digo, che, ¿por qué no podemos hacer nuestra fiesta del chacarero? Continuamos en Entre Líneas y nos vamos a enfocar en el conflicto universitario que mañana miércoles, decíamos, va a ser protagonista de una manifestación en las principales calles del país. Se espera, por supuesto, el foco en Buenos Aires, pero decíamos también Córdoba, Rosario, son lugares en donde estas manifestaciones universitarias suelen ser muy concurridas y van a manifestar, bueno, van a expresar
el malestar que está teniendo la comunidad universitaria con el gobierno nacional por el veto de la ley de financiamiento educativo, el nivel salarial y demás, la falta de inversión que está sintiendo todo el aparato de ciencia y técnica del país, la Argentina. Y esto naturalmente esperan que mañana tenga visibilidad, pero que además sirva de vehículo para otros reclamos. Claro, el ¿no? Garrahan, ¿no? Exacto. La cuestión de la discapacidad que ha generado mucho malestar, no solamente en las familias o en aquellos sectores que están relacionados con personas que padecen algún tipo de discapacidad, sino que ha generado malestar en la sociedad en general, ¿no? Y una de las interrogantes de la marcha de mañana es si sirve precisamente de catalizador a todos esos sectores que quieren expresar de alguna manera un malestar con algunas medidas muy polémicas del gobierno nacional. Así es. Como telón de fondo están los jubilados también. Claro. Miércoles también manifestándose en las calles, por lo cual va a haber allí una comunión de manifestaciones. Vamos a ver cómo está ese termómetro de la calle para el gobierno mañana. Hablamos con Carlos De Feo, el secretario general de CONADU, una de las federaciones grandes de docentes universitarios del país, sobre este momento de las casas de altos estudios y el panorama hacia adelante y, por supuesto, la mirada sobre el gobierno de Javier Milei. Enfrentando una crisis que en un año y medio, más de un año y medio, estamos casi llegando a 2, está llegando a un momento muy, muy difícil. Si no hay hoy una resolución, por eso esta semana es tan importante, ¿no? Tan importante, porque hoy, el miércoles, se va a definir, no tanto en el Senado, que yo creo que los números están, sino en diputados, que estamos muy cerquita. Y bueno, hay una febril, digamos, actividad de todos los sectores universitarios, sobre todo en las provincias, porque hay partidos provinciales y pequeños bloques donde estamos tratando de lograr que el veto sea rechazado. De no ser así, es muy difícil. La situación salarial, ya la hemos dicho hasta el cansancio, el mismo gobierno en los considerandos del veto está hablando de una pérdida salarial del 40%, ¿no? Es una barbaridad, y aparte en el poco tiempo que sucedió, pero ese mismo porcentaje se da en el presupuesto universitario, y vemos hoy becas que son ridículas, 35.000 pesos por mes. Yo cualquier chico que tiene que tomar colectivo ya no alcanza ni siquiera, como decimos acá, para cargar una tarjeta sube un mes. Los comedores están colapsando, aquellos que todavía pueden funcionar normalmente. No hay tutorías, entonces tenemos una caída de la matrícula que en los últimos tiempos se ha ido profundizando, edificios que empiezan a sentir la falta de mantenimiento, equipos que se van rompiendo, que se van desgastando y no hay posibilidad de tener las piezas de reemplazo. Y bueno, todo esto va conformando una situación que hace que en primer lugar se resienta mucho la actividad universitaria, y en segundo lugar vamos perdiendo matrícula y vamos perdiendo trabajadores, no solamente docentes, no docentes también, pero los docentes se van rompiendo equipos que se tardó muchos años en armar, y que eso, una vez que sucede, después tarda mucho tiempo en recuperarse. Por eso esta semana es una semana crucial. Si no logramos rechazar el veto en diputados, va a ser muy complicada la situación en la universidad, y yo creo que vamos a tener que seguir con una pelea que, bueno, ya la pensaremos porque es una etapa distinta. Llegamos acá con un nivel de conflicto creo que importante, con una visibilidad muy grande. Bueno, el miércoles vamos a hacer una movilización que descontamos nosotros que va a ser muy grande. Esperemos que sea como la de abril del año pasado, que se repita en todas las ciudades donde hay universidades del país, pero, pero bueno, esa movilización tiene que lograr que el Congreso, que yo creo que hoy en la Argentina hay que hacer un llamado al Congreso. Nosotros vemos un gobierno que se ha ido encerrando en una actitud autoritaria, gobierna a través de decretos de urgencia, rechaza las leyes del Congreso. Me parece que el Congreso es una institución fundamental, fundamental en la división de poderes, la más importante, porque es la representación de la sociedad. Tiene que empezar a pensar que tiene que dar respuesta a esta política, porque la verdad lo que se está agrediendo es la democracia, es la república, es lo que nos costó 40 años
de construir después de la noche negra de la dictadura, y me parece que frente a eso el Congreso tiene que ser una institución responsable y empezar a pensar ahí en su representatividad y en sus funciones. Esperemos que este miércoles las cumpla, no solamente con la universidad, está el Garrahan, están los ATN, las provincias están muy mal, sin falta de recursos, se ve cómo se van cayendo el nivel de vida de la gente, cómo se van degradando las instituciones, y me parece que es un momento crucial hoy en la Argentina, este, que tenemos que poder superar para bien de la sociedad, ¿no? Espera que el miércoles se exteriorice en la calle no solamente este malestar de las universidades, sino también estos otros que usted mencionaba, el Garrahan, la situación de los discapacitados, que no está del todo clara cómo se va a implementar la ley. Bueno, mire, siempre cuando las manifestaciones, las movilizaciones universitarias han sido muy grandes, yo creo que también son vía de expresión de un malestar más generalizado de la sociedad, ¿no? A falta de una oposición hoy, que si bien se ha ido armando, que va trabajando, que nosotros esperemos que pueda ofrecer un proyecto claro a la sociedad para enfrentar esto, a falta de eso, creo que me parece la gente, digamos la población, el pueblo, va buscando aquellas expresiones o aquellas movilizaciones que pueden, en las cuales sectores en los cuales puede confiar. No, no lo digo confiar en el sentido de la política, sino que valoriza, mejor dicho, ahí es la palabra, que valoriza muy bien, instituciones que valoriza, el caso de la universidad, el caso del Garrahan, de los hospitales, la salud, son reclamos que tienen una profunda raigambre en la sensibilidad popular. Sobre todo porque Argentina tiene una larga tradición de educación pública, una tradición de una universidad con calidad educativa, una salud que con todos los avatares que hemos tenido en la política siempre ha estado al servicio, ha ido atendiendo, a veces mejor, a veces peor, pero siempre con una dedicación. Bueno, fíjese que lo dicen la misma gente del Garrahan, esto que estamos viviendo jamás lo hemos vivido. Y me parece que ahí esos reclamos, esas movilizaciones, a veces conjugan otros reclamos porque la gente confía en esas instituciones. Yo estoy seguro que la manifestación del miércoles, la movilización del miércoles, va a ser como lo fue la de abril. Yo recuerdo otra también, quizá ustedes la recuerden, que fue en el año 2018, un 30 de agosto, debajo de la lluvia, una movilización enorme, que justo a la mañana yo creo que había sido importante porque había habido una devaluación en el gobierno de Mauricio Macri, y eso hizo que mucha gente también saliera a reclamar por eso. Y me parece que esto va a ser un momento así, ¿no? Yo espero que podamos avanzar en el rechazo al veto. También creo que puede pasar algo que usted está diciendo, y estoy seguro que va a suceder, que después vamos a tener que pelear por la implementación de la ley. Estamos viendo cómo la cuestión de los discapacitados también se está viendo algo de eso. Y me parece que es un gobierno que inclusive no solamente no respeta las instituciones, como decía hoy al principio, sino tampoco respeta las leyes, ¿no? Porque hay leyes que no se cumplen. Nosotros tenemos una ley de paritarias que venimos reclamando en 20 años en 20 años de que comenzó a funcionar regularmente la paritaria. Nosotros en la universidad tuvimos logros que son muy importantes, logramos blanqueo del salario, los mejores salarios en 40 años de democracia los tuvimos a través de paritaria, formación gratuita, tuvimos ley de jubilación, el único convenio colectivo de trabajo docente en toda América Latina, se consiguió a través de las paritarias, y nosotros hemos sido siempre muy responsables a la hora del diálogo, pero con un gobierno que se niega. Piense que desde octubre del año pasado que no tenemos una reunión, y las que hubo antes fueron todas infructuosas por la actitud del gobierno, que no quiere. Este es un gobierno y sus funcionarios que tienen posiciones irreductibles. Van, le dicen esto es así, usted puede estar discutiendo 2 días, los tipos no se bajan de esa posición, y así es imposible mantener cualquier diálogo que uno pretenda. Si no hay un intercambio, bueno, termina siendo todo lo que fue, ¿no? Así que yo creo que este gobierno tiene que empezar a pensar que tiene que respetar las leyes, que tiene que abrir el diálogo si quiere que sigamos funcionando una democracia. Si no, esto va a ser, bueno,
vamos a terminar en alguna emulación de una dictadura, aunque sin tanques de guerra, como fue en la historia argentina anteriormente, ¿no? Carlos, ¿qué le parece cuando hablan de que no se puede ceder ante las universidades porque se rompería el equilibrio fiscal o el superávit fiscal, que las universidades son parte del problema en ese caso? Mire, en primer lugar, el problema es que no tuvimos presupuesto, entonces no podemos discutir cómo distribuimos los fondos ni cómo los conseguimos, por decirlo rápidamente. Pero usted fíjese que nosotros ahí en la universidad no tiene, nunca tuvo un impuesto especial para su mantenimiento. La universidad viene, se mantiene y funciona a través de gastos generales. Ahora, un gobierno que los fondos que consigue, yo creo, bueno, se dice, ¿no? Los fondos van, uno baja los impuestos a los sectores más beneficiados con este modelo, ahí le bajan los impuestos a los bienes personales, el impuesto, bueno, retenciones, no digo todas, pero siempre ahí ha habido retenciones a la minería, por ejemplo, no hay ninguna. Y entonces uno piensa, bueno, ahí hay un lugar de donde obtener recursos. Pero por otra parte también, y es cierto, nosotros se han pedido créditos a Fondo Monetario, organismos multilaterales, casi 20.000 millones de dólares, y cuando uno mira, se han fugado todos a través de la bicicleta financiera. Entonces, los recursos, en vez de ponerlos en funcionamiento en el instituto en las instituciones del Estado, aquellas que tienen que ver con la población, educación, salud, seguridad social, en fin, este tipo de seguridad también, terminan yendo hacia los sectores financieros que hoy los recursos son para pagar los carry trade, la compra de dólares que después terminan siendo fugados. Para mí hay una discusión hoy en la Argentina muy grande sobre el modelo económico, porque el tema universitario termina siendo uno de los tantos que hoy se discuten en la Argentina. No es que se va a poder solucionar, yo creo que no hay una solución, y esto lo digo seriamente, por eso yo creo que es que ahora nosotros en octubre, el momento de la votación, lo tenemos que pensar, los partidos de la oposición tienen que pensarlo también, que no hay una solución para un sector en particular. Yo no tengo ninguna duda que no va a haber recursos, no va a haber recursos para la universidad si no lo hay para otros sectores también. Porque primero, en primer lugar, nosotros no queremos ser privilegiados, ¿no? Queremos salir adelante con el conjunto de la sociedad. Me parece que ahí tenemos un problema que es un modelo económico, claramente, ¿no? Usted piense que en una Argentina que se piensa de una economía primarizada con un esquema agrícola ganadero, minería y no mucho más que la producción de eso, no hay industrias, no hay otros recursos que se piensen, bueno, para esa Argentina, una universidad, un sistema científico-tecnológico que fue capaz de poner centrales eléctricas nucleares con llave en mano, que puso satélites en órbita, que tiene una capacidad que es respetada y valorada en todo el mundo. Nuestras universidades están rankeadas entre las mejores. Hasta la Universidad Río Cuarto, que es una universidad mediana del interior, figura en los rankings muy bien. Me parece que todo ese sistema científico, tecnológico y universitario no se condice con ese modelo de país que nos proponen y por lo tanto creo que ahí está el nudo de la cuestión y la discusión. Esta universidad no sirve, entonces hay que achicarla. Y además la universidad, y esto también hay que decirlo, frente a un modelo de un fuerte sesgo autoritario, la universidad expresa lo contrario, ¿no? Siempre con más y con menos, claroscuro, lo hemos discutido y lo discutimos y lo seguiremos discutiendo siempre, pero en la universidad se da la discusión política no partidaria, me refiero a modelos, ¿no? Inclusive hasta modelos de país, con pensamiento crítico. La universidad se siente y ha tenido en los últimos años un sesgo que tiene que ver con la soberanía, con la discusión científico-tecnológica y la formación de la gente, por no hablar de lo que significa en términos de ascenso social de tantos y tantos jóvenes que van a... Si la universidad expresa algo que este gobierno no acepta
y está en contra. Entonces me parece que ahí viene el enfrentamiento, ahí viene el achique, ahí vienen las intenciones de destrucción de la universidad. Y me parece que ahí los universitarios tenemos que ser muy firmes. Nosotros lo hemos discutido mucho al interior de la CONADO. Ahora nosotros tenemos elecciones en octubre. Y yo creo que nosotros no tenemos que hacer una política partidaria, pero sí tenemos que decir, mire, hay un espectro de opositores. Usted piense, ¿va a votar a favor de la universidad pública, a favor de la salud pública, o va a votar a favor o en contra? Piénselo muy bien a la hora de votar, porque de eso depende de que sigamos teniendo esta Argentina. Y me parece que eso tenemos que poder decirlo también. La universidad tiene autonomía, tiene capacidad de pensar en un país distinto, lo ha hecho, y tenemos que de conjunto a la comunidad poder expresarlo, más allá del reclamo presupuestario, más allá del reclamo salarial, sino el reclamo de una sociedad que sea justa, que no haya excluidos, que le dé un futuro a la nación, que piense en Nosotros, yo siempre digo, Argentina, ¿para qué queremos una Argentina potencia? Como decíamos en algunos años, ¿no? Es una Argentina donde valga la pena vivir, creo que es un concepto mucho mejor, y me parece que la universidad puede aportar mucho a ese modelo de país, ¿no? Bueno, ahí estaba Carlos De Feo, el secretario general de CONADO, y una mirada sumamente crítica del gobierno de Javier Milei, naturalmente, y en particular de lo que es el área de políticas universitarias, en donde naturalmente reconoce y remarca un gran déficit del gobierno nacional. Sí, el gobierno, además de los problemas que relatamos, está teniendo limitaciones en cuanto a la imposición de su discurso, ¿no? Un discurso que en algunos momentos prendía socialmente, hoy tiene menos potencia, ¿no? menos capacidad de convencimiento, y por lo tanto se van menguando los recursos del gobierno para afrontar algunas situaciones políticamente complejas, como por ejemplo esta marcha que se espera muy importante en todo el país. Así es. Llegamos al final. Nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo martes, como siempre, 11:30 de la noche aquí en Canal C. Adiós. Chao.